Dialogando con el padre Raúl Sánchez, estuve observando un debate sobre el tema de la Trinidad, sobre el tema de un Dios unicitario. ¿Existe un Dios trino o un Dios unicitario? El debate estaba presentado, ¿no?, por un bautista y una iglesia pentecostal, un pentecostal unicitario, porque hay pentecostales que creen en la Trinidad. Bueno, dentro del desarrollo de este debate vi cómo tanto el pastor bautista exponía pues diferentes tipos de argumentaciones basados en la Sagrada Escritura, por supuesto, tomando elementos del Antiguo Testamento y desde luego del Nuevo Testamento. Presentaba de una manera coherente su exposición para demostrar que existe un Dios trino. De igual manera, hacía este pastor unicitario de esta iglesia pentecostal unida, si no estoy mal, entonces también hacía lo mismo, presentaba textos, citas del Antiguo Testamento y obviamente también citas, pasajes del Nuevo Testamento. Y cada uno de una manera seria, reposada, de estos pastores, pues cada uno expuso su manera de concebir a Dios. Es decir, que se está hablando de una doctrina bastante seria. Hablar de la Trinidad o hablar de un Dios unitario se está hablando prácticamente de la realidad de Dios. Entonces, aquí, observando esto, pues dije, bueno, cada uno con la Biblia pues, sostuvo su doctrina y defendió su doctrina. Pero, ¿quién tenía la razón? ¿Quién tuvo la razón? Bueno, entonces aquí es donde aparece una pregunta para usted, querido católico. ¿Quién tiene la autoridad para afirmar una doctrina? ¿La Biblia? Pues parece que no, que la autoridad no la tiene la Biblia, porque el bautista y el pentecostal unido, pues con la misma Biblia, Reina Valera, la Reina Valera, cada uno tenía su Reina Valera, es decir, la misma Biblia, la misma traducción, de la misma edición, de la misma librería, no llegaron a un acuerdo. Entonces usted se da cuenta que la Biblia, teniendo la verdad, no tiene la autoridad. La autoridad la posee la iglesia. La iglesia. Entonces, para poder determinar si una doctrina es verdadera, porque aquí vemos que la Biblia, en cada uno de estos debatientes, pues no pudo ofrecer si existe un Dios trino o un Dios unicitario. Entonces, el pastor bautista no puede descalificar al pastor pentecostal y viceversa. El pastor pentecostal no puede descalificar al pastor bautista. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Quién nos puede decir dónde está la verdad? San Pablo nos da una pista. Dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Entonces es la iglesia la que tiene autoridad, ¿no?, para definir qué doctrina es verdadera, es la acertada. Si la Biblia es palabra de Dios y contiene la verdad, esa verdad tiene que ser pronunciada, promulgada por alguien que tenga la autoridad. Y la autoridad la tiene la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia que Cristo fundó. ¿Y cuál es la iglesia que Cristo fundó? Pues saque usted simplemente las conclusiones teniendo en cuenta todos los aspectos de orden histórico, teniendo en cuenta quién organizó, compiló, pudo determinar qué libros eran inspirados y cuáles libros no. Todo eso lo hizo la Iglesia Católica. Iniciando la primera promulgación de la Biblia como palabra de Dios fue en el año 382. En el año 382
se definió la Biblia como palabra de Dios. ¿Quién hizo eso? La Iglesia. ¿Quién dijo eso? Un papa. ¿En cuándo o en dónde? En un concilio. Todo eso lo tiene la Iglesia. La Iglesia protestantes, las iglesias protestantes no tienen ni concilios, no tienen papas, no definen doctrina, ¿no? Para el universo, para el mundo, no. Lo hace la Iglesia Católica. Entonces, aquí usted puede entender por qué los hermanos protestantes, teniendo la Sagrada Escritura, no encuentran en muchas oportunidades concordancia o acuerdo en las doctrinas. Doctrinas importantes como esta que estoy hablando de la realidad de Dios. ¿Quién es Dios? Por lo tanto, cuando ellos se dicen que son hermanos y que se quieren mucho y que prácticamente están en la misma iglesia, que hay algunas diferencias muy superfluas, pero que todo es real. No, eso es una gran mentira. Es una gran mentira. Entonces, ¿quién tiene la autoridad? La Iglesia. Y se pregunta, ¿qué fue primero? ¿Biblia o Iglesia? Entonces usted también puede dar respuesta a eso. Cuando Jesucristo edificó su iglesia, la empezó a construir, Jesucristo murió, resucitó, ascendió a los cielos, envió a su santo Paráclito para iluminar e impulsar a esta iglesia y consolidarla. ¿Había Biblias cuando salieron a evangelizar? La respuesta es no, no había Biblia. ¿Qué documentos había? El Antiguo Testamento. ¿Pero el Antiguo Testamento es la Biblia completa? No, simplemente el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no se había iniciado a escribir. El Nuevo Testamento no se había empezado a escribir todavía y vino a escribirse, bueno, muchos años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿No se hizo evangelización mientras no había Nuevo Testamento? Sí, se hizo evangelización. Entonces, ¿qué es primero? ¿Biblia o Iglesia? Dialogando con el padre Raúl Sáenz.